Esta Kemei 1667 puede ser la mejor actualización que hay para la Kemei 2296. De ser así, aquí tendríamos una de las mejores actualizaciones que se ha visto en un clipper. Vamos a descubrirlo en este video. Vamos a mostrarle la caja y lo que trae en su interno. Esta es otra presentación de Kemei, no son de las que tienen la tapa magnética, sino que es una caja al interno de un cartón. Pero vamos a leer un poco aquí afuera que dice 2 velocidades, 8000 y 9000. En la parte lateral tenemos los accesorios que llegan y también podemos elegir en dos colores, en gris y en color negro, que es en el caso que yo la tengo, por eso es que está señalado aquí, pero en gris se ve bastante interesante. En la parte trasera tenemos algunas especificaciones, pero si quieren saber aún mejor y más detallado, vayan al link que les dejo yo ahí. En la otra parte lateral tenemos aquí también un par de especificaciones. Procedemos a abrirla. Esta caja es de color amarilla, creo que Kemei tiene también de color azul, y también las otras cajas que se abren magnéticamente. Hay un plástico aquí para proteger el contenido interno, libretos de instrucciones, el cubre cuchilla y el plástico donde viene la máquina. En este caso pues la máquina yo ya la tengo afuera colocada y es aquí donde llega. En su interno vemos que falta el aceite, pues ya saben mi gente, cuando viene de AliExpress para mí no trae el aceite. Aparte de los peines, que ya lo vamos a ver, tenemos el cable de carga USB tipo A USB tipo C y la escobillita esta de limpieza. Los peines que llegan aquí ustedes ya los conocen, pues son unos peines mi gente muy delgados, se sienten un material bastante bueno, la verdad que me encanta. Y mi gente, ustedes ya saben qué referencia tienen estos peines, ¿no? Sí, ustedes ya saben a qué peines me refiero. Muy similares. El material no está mal. Vean la suavidad que tiene. No está mal, no es el mismo material que los peines Wahl, pero no están mal para nada. Me encantan las medidas como tal, porque son los peines que uno necesitaría. Cualquier persona necesitaría estos peines, justo los 6 para trabajar. Creo que los más importantes son estos, el medio y el 1,5. En este caso pues también el peine número 1. Dejamos todo esto a un lado y nos concentramos en la máquina. Vamos a comenzar a ver el tamaño, y es que mide exactamente 16 centímetros, casi 17 centímetros. Aquí en la pantalla se ve 17, pero yo que lo veo aquí, digamos que son 16.8, sí, casi 17 exactamente. ¿Por qué la máquina se ve pequeña si mide 17 centímetros? Pues porque es delgada, es bastante delgada, tiene una ergonomía muy buena respecto a lo que fue la Kemei 2296. De esta parte son 4 centímetros, casi 4 centímetros y medio, y en esta parte son 3 centímetros y medio, 3 centímetros punto 7, digamos, ¿no? Es lo que veo yo. Es que es delgada mi gente, es muy delgada. Vean cuánto es delgadita y cuánto se ve pequeña. Materiales plásticos, que eso es lo que yo hubiese preferido un poquito mejor. Los materiales, que en este caso pues son plásticos. Pues vamos también a pesarla, que tiene un peso de 248 gramos. Perfecto. La forma que tiene y el peso que tiene pues la hacen tener una ergonomía bastante buena, a pesar que no es curvada como la 2296, que luego le haré una comparación. Digamos que se tiene un buen agarre. La palanca sería una de las mejores actualizaciones respecto a la que le nombré. Escuchen. 4 clics, 5 posiciones. La apertura que tiene, a pesar que no está regulada a 0, como pueden ver ahí, vean la apertura que tiene, que no es pequeña de todas maneras. Tiene una apertura bastante buena, aunque sí no está regulada a 0 como dije. Las cuchillas son híbridas por esta parte y la de cerámica por esta parte. Así se ven las cuchillas de esta manera y así se ve la híbrida acá, que tiene una cuchilla bastante parecida a lo que son las cuchillas Meisho. Y esto sería bueno, ya que es una máquina que tiene hasta 9000 RPM para que no calienten. Se carga a través de USB tipo C y tiene unos pines, pero no trae base de carga. ¿Pero por qué tiene unos pines si no trae base de carga? La traté de cargar en la base de la Kemei 1911 y ¿qué creen? No cargó. Sí cargó, pero hay que tener un cierto movimiento. Conectamos la base y vamos a probar. Vean que esta base de carga es bonita, que se enciende aquí el nombre Kemei cuando está conectada. Chévere. Esta es la base de la 1911, que sería esta máquina que ya conocen ustedes, que ahí se está cargando. Ahora procedemos a cargar esta y no pasa nada, porque hay que colocarla en un cierto movimiento diferente. Vean que ahí se está cargando, pero lamentablemente pues no estaría así estable cargando normal. Si la dejaría ahí, no carga. Siempre hay que buscar alguna posición, y lamentablemente que en la posición que carga, pues digamos que
la máquina no se mantiene en pie. Es una pena porque podría tranquilamente usar la misma base de carga. En la base de carga de la 1593 pues obviamente es imposible, ya que los pines de aquí son muy cercanos de uno al otro respecto a como lo tiene aquí. Y en la base de carga que trae este trimmer pues no se puede, porque vean cómo es, como pueden darse cuenta, no es a través de pines, o si los pines que están ahí pues obviamente no son iguales a las bases que les mostré anteriormente. Hubiese sido chévere a quien ya tiene esta máquina 1911 y la máquina venía solo con este accesorio adecuado para que cargue aquí, y simplemente se podría colocar aquí en la misma base de la 1911, aunque sí sería un trabajo extra de hacer. Es más rápido agarrar el cable y ponerla a cargar la máquina, así que hacer un cambio como este. Yo creo que la idea de KEMEI es esa, ¿no? Cambiar solo estas partes de aquí. Si KEMEI llegase a lanzar una base de carga grande donde pueda cargar la mayoría de sus máquinas, para la gente que tiene muchas máquinas KEMEI puede ser la solución a todo. Por necesidad o por cuestión de gusto, si KEMEI saca una base, ya sabemos que no la sacaría a un precio de loco, sería muy útil. Yo sé que tanto como tú que como yo vamos a tener esa base si es que KEMEI lo hace. A la vez, como hizo Wal, pueda hacer una base para algunas máquinas. No lo sé, pero esto de aquí me dejó un poco pensando. No porque sea casi compatible, sino porque una máquina que no trae base de carga trajo los pines. A lo mismo que pasó con la 001 de la BGR, la afeitadora y el trimmer, y luego sacaron una base larga. No sé si tenga algo que ver, mi gente, pero es el detalle que les doy. En la parte lateral que se enciende, vean, aquí me hubiese gustado que sea una especie de interruptor, un switch, como lo fue la 2296. Pero tenemos esto y es que casi no se ve. De todas maneras, esta actualización es mucho mejor que en su pasado. Lo hicieron con esta máquina que no recuerdo el nombre en este momento, que no fue una actualización, sino que fue más bien un atraso. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación con la 2296, pero antes de eso vamos a encenderla para que escuchen el ruido, para que vean la pantalla. En la primera velocidad, digamos que es esta, y en la segunda te da el porcentaje de la batería y te da los RPM. Muy chévere porque la pantalla es muy grande y se ve bastante bien alumbrada. Vamos a escucharlo también por acá. Primera velocidad. Es bastante estable el sonido, lo único que siento yo que a veces como que se distorsiona un poquito, por llamarlo así, pero simplemente creo por cuestión de los materiales, y también ajustar un poquito la palanca, cosa que sucede con otras máquinas que ya hemos visto. Ahora vean lo que sería una comparación con la 2296, para que se den cuenta el tamaño, el grosor de la 2296 respecto a la 1667, que es menos curviada, pero es más angosta, es más delgada, vean, sea de una parte de esta que de esta, por ende le hace tener un agarre mejor. Que el agarre de aquí no era malo, estaba bien, pero este aquí es mucho más delgada. Vean mi dedo cuánto sobra ahí, y pues acá digamos que aquí, para que se den cuenta, ¿no? Sin embargo, vean la forma de encender de la 2296, que era buenísima, era de metal, y aquí pues tenemos esto que no está mal, pero hubiese preferido esto, ¿ok? Para encenderla mejor. Sin embargo, una mejoría, importancia que tiene esto fue la palanca, y es que vean los clics si los escuchan, y vean acá la 2296 solo ya tiene un clic, no sé, cada vez que lo quería arreglar resultaba peor. El arreglo que tenía esta fue colocándole la palanca de la de la Meisho M10, pero acá pues ya está arreglado. ¿Qué tenemos de mejoría, no? Tenemos el agarre mejor, la palanca mejor. Las cuchillas, no es que sea mejor o peor, sin embargo, pues no me quejé nunca de las cuchillas de la 2296. Siempre me gustaron estas cuchillas. Estas no están nada mal, me encanta. Por eso en las cuchillas, pues esto, digamos que también sería cuestión de gusto, porque de momento la mayoría cambian las cuchillas a las máquinas que llegan. Estas son perfectas así como están. Ha cambiado también el motor, ya que aquí tenemos una fuerza increíble de hasta 9000 RPM. Es importante, pues yo diría que depende qué uso le vas a dar, ya que esta aquí no era débil. Pero con esta tienes dos velocidades, que ya la primera es más fuerte que esa, y la segunda
son muy fuertes. Otra cosa que tenemos de más aquí pues es la pantalla, que tenemos información al momento de encenderla, ya que la 2296 no tenía. En materiales prácticamente no cambió nada, ya que tenemos materiales también plásticos y digamos que están regular. Algo que perdimos y que era muy importante era pues la base de carga. Es la base de carga porque esta aquí sí la tiene. Sin embargo acá, como les comenté, no sé a qué se deben los pines, pero no trae base de carga. Los peines que traen sí son muchísimo mejor en esta de aquí respecto a la 2296, porque los peines que llegaron aquí prácticamente pues no servían. Estaban bien para un principiante, pero más de eso no. Sin embargo, los que llegaron aquí son buenísimos. Es recomendable esta máquina para un uso, para todo uso, mejor dicho. O sea, la puedes usar para desvanecer que para quitar peso, ya que tiene dos velocidades y una ergonomía mejor respecto a las otras máquinas que hay de 9000 RPM. Este tiene una mejor ergonomía, se siente mejor, podría trabajar tranquilamente en la primera velocidad. Perdón, que se fue a la segunda. Ahí podría trabajar tranquilamente, no hay ningún problema. Puedo quitar peso y desvanecer con esta misma máquina porque, vuelvo y repito, la ergonomía es diferente a todas las máquinas que hemos visto de 9000 RPM. Como por ejemplo la primera máquina que salió con estas 9000 RPM fue la de Build Pro. En este caso tenemos ya una mejoría pero a full. Y esto lo digo para que vean cómo se ha ido mejorando cada vez y cuando, cosita por cosita. En cuanto a la cuchilla, es mejor, compatible con todos los peines. Recuerden que la Build Pro trae una cuchilla más pequeña. La palanquita que solamente traía 3 clics con 4 posiciones. Acá tenemos ya 4 clics con 5 posiciones. La apertura, que normalmente suele ser pequeña, aquí tenemos ya una apertura un poco más decente. La ergonomía, que no era de lo mejor en estas máquinas, de todas maneras sí es cómoda, pero acá ya tenemos una mayor comodidad para trabajar desvaneciendo, que eso es lo que yo siempre dije. Estas máquinas siempre dije que son para quitar peso, pero ya con esta forma de este cuerpo se puede desvanecer también tranquilamente y usar por fin la primera velocidad. Y obviamente también los precios, ya que esta de aquí cuesta la mitad de cuando salió esta versión. La 2296 fue una máquina muy vendida. Vamos a ver cómo va la situación aquí, ya que es una actualización bastante mejorada, la verdad, que me encanta. Yo sé que esta 1667 va a causar mucha sensación, ya que mucha gente ha querido una actualización de lo que fue la 2296, una actualización mejor. Por ende, yo creo que es una excelente compra, ya que el precio no está para nada alto, mi gente, más bien está muy barata para lo que ofrece la máquina. Y también está el trimmer, que en breve lo vamos a revisar aquí en el canal. Aquí dice que tenemos 10 watts de potencia. Eso se lo dejo a ustedes, lo que quieran creer, ya que un suscriptor me continúa a escribir que los watts de potencia que tiene aquí se refieren a la carga. Pues eso se lo dejo a ustedes. Resuelvan esa duda entre ustedes en los comentarios. Así que ya sabes, nos vemos en otro video, y si tienes una pregunta sobre esta máquina, házmela saber ahí en los comentarios. Dale like y nos vemos en otro video.